vida y que obviamente estamos teniendo la oportunidad de hablar nuevamente de temas que tienen continuidad. Ya lo decía en este momento el doctor Horak, tienen continuidad de la información. También agradecerle puntualmente a la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco AC, a su directiva, por el reconocimiento, el valor curricular que le dan la SOGEJAL, de la cual tengo el honor de haber sido su presidente. Tiene la colegiación de nuestra querida Asociación Médica de Jalisco, Colegio Médico AC, en el estado. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas, doctoras, doctores, estudiantes, público en general, a este webinar, a esta oportunidad de enlazarnos desde el epicentro de lo que es el corporativo de RAM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y si me hace el favor, producción, muchas gracias, buenas noches a todos, a todas. Si me hace el favor, producción, de poner la primera imagen para iniciar con esta presentación. Bueno, la hemos titulado COVID-19 en el paciente geriátrico, y el concepto de adecuación en el tratamiento viene, lo abordamos en dos aspectos importantes. Por cierto, ahí está el logotipo de nuestra SOGEJAL, Colegio Médico AMJ, fundada en 1990 por el queridísimo doctor Ángel Felipe González Vázquez, que ya se nos adelantó en el camino. Le mandamos un saludo hasta donde se encuentre. Y también tenemos ahí el logotipo de RAM, que se preocupa, insisto, en este tipo de actividades. Ahí está una fotografía donde aparece el doctor Quintero, el doctor del Castillo, también expresidente de la SOGEJAL, la licenciada Lupita Ramírez Salvatierra, expresidente de la SOGEJAL en dos periodos, y un servidor hace ya algunos años, diría yo que cerca de unos 10 años, ¿no? Todavía teníamos pelo ahí, creo que teníamos pelo. Entonces, si damos la siguiente, por favor. Decía ustedes, la adecuación del tratamiento, ahorita que vamos a hacer la definición conceptual del problema COVID-19 en los ancianos. La adecuación del tratamiento en COVID-19, por un lado, y la adecuación de los tratamientos en los comórbidos de los adultos mayores, y que estos fueron los que inicialmente tuvieron en forma exponencial la estadística más importante, la bioestadística en el mundo, particularmente en España, en Francia, en Italia, en Alemania y posteriormente en todo el continente americano, considerando Canadá, Estados Unidos, México y todos los países de la parte centroamericana como la parte del Cono Sur. Esto nos permite una idea de que hubo miles y miles de adultos mayores que se contagiaron con el virus COVID-19 del serotipo 1, del inicial, y desgraciadamente desarrollaron la enfermedad y desarrollaron complicaciones que los llevaron a las terapias intensivas, los llevaron a las intubaciones, y desgraciadamente se complicaron por neumonías típicas y atípicas por COVID-19. En este concepto que nos regala en 2021 la revista de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, igual hay otros estudios realizados publicados por la revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de la cual soy miembro de número por ser extranjero. Bueno, son interesantes cuando hablan en conclusión que, a pesar de que los ancianos son más vulnerables que el resto de la población al SARS-CoV-2, pueden recuperarse de su enfermedad con un tratamiento conforme a los protocolos establecidos en diversas latitudes del mundo científicamente válidos. O sea, aquí ya hablamos de medicina basada en la evidencia y de una contextualidad en donde los gobiernos, y particularmente la OMS, la Oficina Panamericana de Salud, los organismos europeos que regulan los medicamentos, las políticas de salud pública, todo esto tuvo que ver mucho en que los ancianos se recuperen. Esto me hace recordar a los grandes fundadores de la geriatría norteamericana, tanto a la doctora Warren como al doctor, ahorita voy a recordar el nombre de este doctor, los dos grandes padres de la geriatría norteamericana. Como decía, precisamente, sobre todo la doctora Warren, insistía
de que los ancianos no eran solamente para considerarse en dar tratamientos, sino en alimentar adecuadamente y dar terapias de rehabilitación para su reincorporación. Su reincorporación a la vida ordinaria es lo posible, es lo posible. Entonces, por eso, qué bueno que lo está parafraseando esta publicación, en donde habla de que pueden recuperarse a pesar de su edad, y muchos adultos mayores hoy día viven para contar. Muchos adultos mayores, desgraciadamente, se nos fallecieron. Muchos quedaron con lo que es el COVID perenne, quedaron con secuelas de COVID. Y hoy los tienen postrados en la cama, hoy tienen oxígeno las 24 horas, hoy tienen dificultades para la deambulación, hoy tienen alteraciones de la memoria, tienen una serie de complicaciones que los han llevado a mantenerse ya en inmovilidad. Desgraciadamente, esto, pues sabemos que en geriatría hablamos de fragilidad y deslizamiento. La fragilidad del adulto mayor y cómo una pandemia, como es COVID-19, les causó deslizamiento de pérdida. Deslizamiento significa pérdida. Lo que puede ser en psiquiatría el concepto de depresión por una pérdida, bueno, pues acá en este caso es precisamente la funcionalidad que ya no se tiene. Esto hace, pues, de alguna manera que muchos de ellos estén ya recluidos, que no tengan movilidad, estén en condiciones realmente lamentables. Me regalan la siguiente imagen, por favor. Y bueno, una imagen habla más que 1000 palabras. Esta es una imagen de la Toscana, COVID-19. Los adultos mayores tuvieron la necesidad de apoyarse en sus familiares, en sus nietos, en sus sobrinos, en los jóvenes del edificio, en los muchachos, en la otra generación. Siempre fuimos muy enfáticos en el concepto humanista de la pandemia, del humanitarismo de la pandemia. Aquí tengo que parafrasearle el lema de la Ciudad Médica de Jalisco: por una medicina humanista. Entonces, esto nos obligaba en ese momento, en los años, que hace 2 años, hace año y medio, todavía enero, febrero del año pasado, todavía que tuvimos picos muy elevados, pues que los adultos mayores les tuvieron que tener aislados, tuvieron que estar confinados, pero si no tenían un medio de apoyo, la pregunta es: ¿qué iban a comer? ¿Con qué se iban a mantener? ¿Quién los iba a cuidar? ¿Quién iba a ver de ellos? Entonces, el conflicto se tornó no solamente en problemas de salud, en problemas de movilidad, se convirtió en un conflicto social, se convirtió en un conflicto de comunicación, se convirtió en un conflicto de convivencia, se convirtió en un conflicto y un problema familiar e interfamiliar. Entonces, de interrelación de los individuos. Vaya, dirían los sociólogos, los antropólogos, se convirtió en un fenómeno antes, durante y después de la pandemia. Parecía ahorita que estamos en la transpandemia, de salida de la pospandemia. Esto pareciera ya con la aplicación de biológicos, ya con la inmunización que tenemos y la inmunidad de rebaño, que es la que se espera ya esté campeando en la mayor parte del mundo, sino cuando menos en un 80%, considerando que sigue habiendo antivacunas, considerando que sigue habiendo quien hasta hoy no ha recibido una sola dosis de biológico en diferentes latitudes del mundo. No es el caso de México, es el caso de los Estados Unidos, o el caso de Canadá, o el caso de Europa. En todo el mundo hay gente que ha decidido no aplicarse las vacunas. Me regalan la siguiente, por favor. Y aquí está un dato que es muy relevante. Los estudios realizados que se pudieron efectuar o se han efectuado y ya nos dan datos a finales de 2021, a 4 meses de 2022, reflejan peores resultados y mayor mortalidad en pacientes ancianos con hipertensión arterial asociado a diabetes mellitus tipo 2, 33%, enfermedad cardiovasculares, 43%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se repite la suma de hipertensión con diabetes, y enfermedad renal crónica, 48%. La presentación clínica más importante en esos pacientes fue la fiebre, un 98%. Estos son datos no de pacientes mexicanos. Muchos pacientes mexicanos que no están
bien comidos, aunque el paciente mexicano, afortunadamente, pues es muy resiliente a muchísimas pandemias comparado al paciente anglosajón. Bueno, amén de ello, presentaron 98% fiebre, lo cual habla que tienen una leucotaxis todavía buena, que todavía hay la liberación de citocinas y que estas, bueno, ahorita vamos a revisar, su liberación pues fue tremenda en el problema de la pandemia. La tos 76%, la disnea 55%, las mialgias y la fatiga un 44%, lo cual de aquí prácticamente un 18 hasta un 32% tuvieron necesidad de suplementación de oxígeno y de inclusive de ser intubados en un porcentaje menor, aproximadamente entre un 12 a un 16% de intubación global del adulto mayor, y que de esos un 50% o hasta un 60% perdieron la vida de adulto mayor intubado. Es decir, que no todo el adulto mayor que fue intubado con COVID-19 por neumonía atípica falleció. Por eso dice, cuando el marco conceptual, la definición dice, y aún y a pesar de la gravedad del problema, el adulto mayor tuvo capacidad de recuperación. O sea, esto nos está dando la respuesta al marco conceptual que dimos en un principio. Regálenme la siguiente, por favor, producción. De igual manera, recibe un tratamiento específico para, y aquí vean cómo en un artículo de referencia hay divergencia de resultados. Tratamientos específicos para coronavirus, sabemos que no hay tratamiento específico para coronavirus. Pueden ayudar o coadyuvar en el manejo del impacto viral, de la viremia misma, de la complicación, sobre todo en adulto mayor y sobre todo el que tiene comórbidos o tiene crónico-degenerativas. El grupo del doctor Gautret y colaboradores en 2020 hacen un protocolo con un antibiótico y una hidroxicloroquina, y entonces demuestran que la asociación presentaba alguna reducción o desaparición del COVID-19, circunstancia que no es demostrada, no se repite en el modelo experimental, por lo tanto cae cuerpo a tierra porque no se demuestra en otros estudios como el de doctor Mersa y colaboradores, que no demostraron la eficacia de la hidroxicloroquina asociada a un azálido o a un macrólido, particularmente acitromicina. O sea, son medicamentos, y dice ahí claramente, obteniendo pobre o moderado éxito. ¿Qué significa? Pueden ayudar, pueden coadyuvar, pueden surtir efecto para evitar complicaciones bacterianas, reacción inflamatoria que media la hidroxicloroquina, infecciones bacterianas que controla la citromicina, está bien demostrado, es un excelente antídoto, pero como tratamiento específico, como un modelo definido, no, porque inclusive en México la norma publicada por la Secretaría de Salud, ahorita lo vamos a revisar, no lo tiene considerado como un medicamento que cure el COVID-19. Siguiente imagen, por favor. De tal manera que los signos clínicos son totalmente distintos a la presentación que tiene el adulto joven. Por eso algunas veces he utilizado aquí arbitrariamente cómo se definirían las 3 edades. ¿Por qué la tercera edad? Les hemos dicho que desde el nacimiento a los 18 años a la edad emancipatoria es la primera edad. La segunda edad es de los 18 a los 59 y la tercera edad empieza a los 60. Y así lo establece la ley. A partir de los 60 años se pueden obtener los beneficios que establecen las leyes de cada país, la credencial del adulto mayor, los descuentos del transporte, la consideración de tipo jubilatoria, por cesantía, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos que tienen que ver con el cumplimiento de ser adulto mayor, de lo que se le ha dado en llamar también la tercera edad, que repito, para algunos de forma arbitraria, y yo todavía lo hago más arbitrario diciendo hasta dónde me parece que es la primera edad, hasta dónde es la segunda edad, la más productiva y reproductiva de las edades, y luego la edad en donde ya prácticamente viene jubilar, o sea, el júbilo por el retiro, la jubilación, que viene ahí de una palabra francesa, jubilé, que significa júbilo, significa
estar contentos, alegres. De tal manera que los signos clínicos atípicos en el anciano de la infección respiratoria de SARS-CoV-2, el síndrome confusional, el delirium, era un dato cardinal, el dato que da la infección urinaria, el dato que da la neumonía aquí en la comunidad, el dato que da la neumonía bacteriana de un solo lado, unilateral, particularmente basales, derechas, a diferencia de basales izquierdas que siempre las hemos considerado ya atípicas o virales en el caso de adulto mayor, o por bacterias altamente agresivas, y la aparición de síndromes geriátricos secundarios, o sea, la reactivación de adulto mayor con desnutrición, con fragilidad, con deslizamiento, con problemas de hipertensión, diabetes y demás. Asimismo, el deterioro funcional, la propia desnutrición proteico-calórica, una que se venía arrastrando, la otra que se asociaba, porque si alguna cosa también el SARS-CoV-2 en su serotipo primero, bueno, daba en los pacientes por lo menos 1 o 2 semanas de hiporexia o anorexia absoluta. Hiporexia o anorexia relativa o hiporexia, disminución del apetito, y en muchos de los casos se tuvieron que dar soportes nutricionales en el adulto mayor intubado, dar nutrición parenteral periférica o central, según fuera el caso. En el caso de las terapias intensivas, regularmente instalamos catéteres centrales que nos permiten el abordaje del paciente de diferentes maneras. Esto puede generar mayor morbilidad y consecuencias en ocasiones más graves que la causa inicial. O sea, que los adultos mayores, aquí nos da la pauta, una publicación en la revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en 2021, precisamente de la última publicación del 2021, del último bimestre, cómo no todos los adultos mayores murieron de SARS-CoV-2. Y creo que SARS-CoV-2 repite, emula lo que vemos hoy día en el mundo con diabetes. Hoy prácticamente nadie muere de diabetes, nadie muere de un coma diabético, nadie muere, y decimos nadie porque son muy pocos en la estadística. El valor de P, el valor estadístico es muy bajo, pero tiene un mayor impacto quien muere por nefropatía diabética, quien muere por complicaciones de la diabetes, a partir del DCCT del año 92, el triple controlado de complicaciones de la diabetes y resistencia a la insulina. De tal manera que SARS-CoV-2 se comportó prácticamente igual en el adulto mayor y en adultos ordinarios, incluso adultos jóvenes, como diabetes. No murió exactamente por el virus del COVID-19. Se disoció a neumonías atípicas, se disoció a problemas respiratorios, a problemas centrales, a problemas neuromusculares, a problemas de desnutrición, y fue lo que finalmente terminó con la vida de miles y miles de adultos mayores y de personas en el mundo hoy contabilizadas por la estadística oficial. La siguiente, por favor. Y bueno, el adulto mayor precisamente es el eje de la geriatría, de la gerontología, es el eje de los que hoy por hoy estamos convencidos de atenderles todos los días, de verles, asesorarles, de ver en sus rostros el camino recorrido, en algunos de ellos miradas de desesperanza, otros con depresión, otros con incomprensión e incomunicación de la familia. Por eso el profesional de la salud, el que se está formando, como el que hoy por hoy le toca todos los días ver adultos mayores en su amplia gama de disciplinas, la enfermera, el gericultista, la trabajadora social, el internista, el neurólogo, el urólogo, los cirujanos, etcétera. Hoy tenemos que entender que la comunicación interpersonal con el adulto mayor es una de las piedras filosofales, es una de las joyas de la corona, de tal manera que tenemos que evitar, tenemos que escudriñar y tenemos que descubrir a tiempo, de manera oportuna, que el adulto mayor sea portador de comórbidos, para que el día que tengamos que enfrentar precisamente una pandemia, considerando hoy por hoy que la expectativa de vida con las vacunas, con los alimentos poliméricos, con los nuevos formatos de nutrición, con el advenimiento de la biotecnología y medicamentos de alta cobertura, antibióticos de amplio espectro, medicamentos con efectos pleiotrópicos, que de igual manera
nos dan efectos benéficos en 5 o 4 frentes al mismo tiempo, y eso es una gran ayuda, un gran soporte para el adulto mayor. ¿Esto qué va a permitir? Que tengamos cada vez más old de old, o sea, adultos viejos, que tengamos centenarios cada vez más, que tengamos nonagenarios, que tengamos centenarios, y esto lo vamos a ver con toda normalidad en los siguientes 10, 15 años en todo el mundo prácticamente. Regálenme la siguiente, por favor. Después de comentar esta apreciación particularmente antropogerontológica, aquí hay 3 apartados a revisar, que son las características clínicas en el número 1, la parte 2, la tormenta de citoquinas, toda la cuestión laboratorial, y el apartado 3, los hallazgos en radioimagen o radiológicos. Obviamente, en estas características vemos la forma típica, la disnea, la temperatura mayor de 37.8 grados, 2 temperaturas repetidas con variables a 37.2, aumento importante de la temperatura inicial hasta en un 52%, tos en un 48% en COVID-19 de adultos mayores. La siguiente, por favor. En la forma típica de los signos clínicos, ahí ya vemos la parte hiporéxica o anoréxica. O sea, son pacientes más complicados. Las mialgias, la odinofagia, entre un 50, ¿verdad? Perdón, es un 20 a un 50%. La cefalea, la diarrea, vómitos, la anosmia, la geusia, la gente que perdía el olfato, la gente que perdía el sentido del gusto, la rinorrea, no fue mayor de 10%, por fortuna, pero sí, quien lo tenía, pues era una queja muy frecuente de sentido. Y la asociación a síndromes geriátricos, como es el delirio, la función reducida, las caídas y demás. Es curioso, muchos pacientes adultos mayores debutaron con una caída o debutaron con fiebre. Con alguno de estos síntomas clínicos debutaron, no una instalación típica, pues somos atípicos, no una instalación igual a neumonía, el vidrio despulido en las imágenes radiográficas que vamos a ver. Y obviamente hay tomografías que ya revisamos en otras presentaciones, doctor Horak, te recordarás, vimos imágenes tomográficas, vimos imágenes por emisión de positrones. Hoy me quedé en imágenes radiográficas porque quizás la vez pasada la revisamos a fondo y quise hoy que la revisáramos porque exactamente la llamada imagen en vidrio despulido fue el común denominador del dato patognomónico pivote en imágenes ordinarias, que después toda una radiografía, prácticamente ya las hay en todas partes del mundo, hay una radiografía, pero una tomografía, un resonador, una emisión de positrones, un equipo de alta tecnología, pues no lo tenemos en todos lados. La siguiente, por favor. Vaya, el PET-CT no lo tenemos en todos lados. En Guadalajara tenemos un equipo solamente. En Ciudad de México creo que hay 2. Monterrey debe tener 1 o 2. Y paren de contar con PET-CT. Entonces, emisión de positrones muy pocos. En la parte 2, el punto 2, la tormenta de citoquinas. La linfopenia, prácticamente no más del 80%, dio disminución de las líneas blancas en la biometría hemática, elevación de proteínas C reactivas, transaminasas, bilirrubinas, no más del 56%, elevación de reactantes de fase aguda, dímero D, interleucina 6, lactato de deshidrogenasa, la transferrina o ferritina, bueno, no más del 62%, pero fueron indicadores, bioindicadores que tuvimos que estar midiendo para saber y medir la severidad. La severidad, obviamente, también aquí otros indicadores que también tuvieron que considerarse, ¿verdad? Sobre todo en las terapias intensivas, que tuvieron que medirse para estar monitoreando a los pacientes y ver las mejorías. Hay actualmente compañeros médicos, muchos compañeros médicos murieron. México fue uno de los países reportados por la OPS, uno de los países en donde más personal de salud perdió la vida en COVID-19, en la pandemia. Y siempre les hemos guardado gratitud, respeto y honor a quienes la vida perdieron en el cumplimiento de su deber como médicos, enfermeras, técnicos,
y en todas las categorías. No quiero irme más allá, que puedo omitir alguno de ellos. Y gente que a veces pensamos que no le iba a pasar nada, también que trabajaban en modestos centros de salud, se contagiaron, fallecieron directivos de hospitales. Recordemos el caso Coahuila, directivos de un hospital del Seguro Social, por cierto, fallecieron porque tuvieron que entrarle al tema y tenían que ir a las áreas a supervisar y demás. Lamentablemente fallecieron en hospitales de tercer nivel de la ciudad de Monterrey, médicos de Coahuila. Pero bueno, en fin. La siguiente, por favor. El punto 3, ¿verdad? Ahí vemos en estas imágenes características. Le agradezco mucho también a la gente de Mercadotecnia y obviamente a quien también ahí coadyuvó. Muchas gracias, doctor Jorak, por apoyarnos en este tema. Los hallazgos radiológicos, opacidades reticulares, nodulares bilaterales, 58%, opacidad en vidrio despulido. Ahí podemos ver claramente, si me permiten aquí utilizar el cursor, vamos a ver estas imágenes como imágenes interpuestas. Estas imágenes también que parecen vidrios despulidos o si fueran estos cristales hoy que se usan en la cancelería de baños y demás. Es exactamente el fenómeno en vidrio despulido. Aquí vemos otra imagen súper característica, por eso están ahí las flechas marcando exactamente este dato patológico. Entonces bastaba tomar una radiografía para decirle, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió durante la pandemia? Pues pasó lo que tuvo que pasar. Había inclusive encontronazos, choque de trenes con la familia. ¿Y usted, doctor, cómo asevera que mi paciente tiene COVID? Con una simple radiografía, pues con una simple radiografía. Neumonía atípica bilateral por COVID-19. Ahí están las placas de datos. Y estas nos daban la razón en los servicios de emergencia, nos daban la razón en los centros de salud, en lugares donde se podían tomar radiografías, inclusive portátiles, que ya tienen hoy calidad digital. Hoy las portátiles tienen calidad digital. Antiguamente, sin el book y el colimador, tenían calidades muy malas, eran de muy mala calidad. Recuerdo yo que las tomábamos para darnos una idea, al menos para decidir si esa persona de su casa se iba al hospital o no. Pues somos los médicos que nacimos el siglo pasado, somos clínicos. Engrosamiento peribronquial, 25%, consolidaciones focales, derrames inclusive pleurales, ¿no? Ahí está 33%. Derrames que tuvieron que hacerles evacuaciones de las mismas a través de punciones de las pleuras, hacer estos drenajes pleurales, pues, tuvieron que hacerse necesariamente para que el paciente mejorara su amplexación, mejorara su respiración, mejorara su saturación de oxígeno y bueno, estuvieran luchando con el tubo y con el ventilador, así fuera volumétrico, fueran altamente computarizados de última generación. Estos ventiladores tienen problemas con los pacientes, lo saben los intensivistas, lo saben los internistas, lo saben los urgenciólogos, lo sabe el médico general que maneja paciente crítico. Bueno, pues que el paciente con derrame va a estar teniendo conflictos con el ventilador volumétrico. La siguiente, por favor. Y vaya, todavía y aquí está una placa amplificada. Ustedes ven las imágenes en vídeo despulido, ¿verdad? Toda esta imagen de neumonía multinodular bilateral. Multinodular bilateral. Estas neumonías las llegábamos a ver hace muchos años con estreptococo dorado, estafilococos, etcétera. Llegamos a ver, pero eran muy raras, ¿no? Y eran únicamente sensibles en aquel tiempo a antibióticos bastante potentes y peligrosos como la vancomicina y otros más, ¿no? Llegamos hasta utilizar fármacos que no eran inclusive para ello, pero los usábamos en aras de poder ofrecerle algo al paciente. Recuerdo yo algún caso que alguien sugirió utilizar anfotericina B, Anfostat, pero bueno, no logramos gran cosa porque no era un medicamento que estaba indicado para ello. Entonces, una imagen con el fenómeno de vidrio despulido, pero clásico. Ahí podemos apreciarlo con toda su dimensión. La siguiente, por favor. La autoridad mundial, la autoridad en salud, las políticas públicas establecieron lineamientos de manejo de COVID-19 por parte de salud, en el caso de salud mexicana, de adulto mayor, y bueno, fue la
Secretaría de Salud, el órgano rector, y lo es por parte de lo que es la ley general, no es una ley federal, es una ley general que abarca hasta los últimos confines de la República, desde Tijuana hasta Mérida, en donde se aplica la Ley General de Salud para lo que es el protocolo sugerido de manejo del adulto mayor, en este caso, en COVID-19. Me dan la siguiente. Y bueno, medicamentos que no se deben usar, no se debieron usar de acuerdo a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Ahí vemos un monoclonal, vemos otro monoclonal, ¿verdad? Que aunque tienen valores de medicina basada en la evidencia, de A, 2A, bueno, realmente tienen aplicaciones para otro tipo de enfermedades. Hospitalizaciones y muertes, reducción absoluta del 2.2 al 3.3 y una reducción del riesgo relativo del 70 al 71% relativo, aunque, repito, son fármacos que no estaban autorizados, pero que en el uso dieron estos resultados. Ven ustedes donde podemos demostrar lo que hoy en seminarios, y tengo que señalar el CIAM en su 23ª edición, Avances de Medicina Hospitales Civiles de Guadalajara, decían, bueno, es que hay que admitir algo, no estábamos, nadie estaba, no solamente México, ninguna parte del mundo, ni Wuhan, o sea, donde surge, en China, estaban preparados para la pandemia, ni sabían que ahí de ahí iba a salir el virus, ni de dónde iba a salir el virus. Si ya teníamos un SARS-CoV-1, que sacó un susto hace 10 años, no pasó nada. Ya conocíamos los coronavirus. Los coronavirus en el mundo de la veterinaria se conocen desde hace muchos años. Hay vacunas veterinarias para coronavirus. Pero no sabíamos cómo enfrentar la pandemia y prácticamente hoy día sabemos que no hay todavía un tratamiento muy específico, pero que hay medicamentos que coadyuvan para esto. Células madre, prácticamente sin efectos mesenquimales, aunque tiene utilidad de sensibilidad basada en la evidencia para algunas cosas, otras prácticamente para COVID-19 no lo tuvieron. La siguiente, por favor. El caso de ivermectina, que se vendió como pan caliente, la recetaban hasta los dependientes de las farmacias, se automedicaba a las personas, ¿verdad? Ivermectina únicamente tiene una sola aplicación, es un antipediculoso, es un antiparasitario por la vía oral. Se utilizan 1 o 2 tabletas en los 22 días que se vuelve a reduplicar la larva, particularmente de pediculosis, puede decir la palabra ordinaria, de piojos. Se dan 2 tabletas y 2 tabletas, dependiendo de los kilos de peso, y se repite la dosis en 21 días, 22 días, que se vuelve a reproducir la larva de la hembra en la piel de las personas, o particularmente en el caso, tiene utilidad inclusive para problemas de escabiasis, puede tener utilidad ahí en el Sarcoptes scabiei, que tiene una gran utilidad en pediculosis por la vía oral, la ivermectina. Pero de ahí en más no tiene ninguna utilidad, pues tiene un valor de C, medicina basada en evidencia, un nivel 3. No tiene ninguna utilidad en los demás padecimientos. Plasma de personas convalecientes también no tiene ningún valor. Ninguno con nivel de evidencia adecuado para hospitalización o muerte. La vitamina D sí tiene utilidad para osteoporosis, para deficiencias de la vitamina D medibles a no menos de 30 nanogramos por decilitro cúbico en sangre en población mexicana. No tuvo ninguna utilidad en COVID-19 o no la tiene de acuerdo a las autoridades mexicanas. La siguiente, y obviamente con el consenso internacional de COVID-19. Productos o fármacos que tampoco tienen utilidad, tratamientos, beneficios demostrados. Bueno, en este caso dijimos que la citromicina, ninguno. Dióxido de cloro, ¿verdad? Tiene un A3, pero como antiséptico, como desinfectante. Ciclosporina, ninguno. Factor de transferencia, ninguno. Cloroquina, ninguno. Lopinavir y ritonavir son medicamentos antirretrovirales que se utilizan en VIH, ninguno.
Y oseltamivir es un antiviral que lo usamos con relativos efectos para influenza H1N1. Y más, no tiene ningún efecto para COVID-19. Oseltamivir, la siguiente. Y bueno, ese es el arsenal, y naturalmente que la industria farmacéutica, de la cual no escapa RAM, forma parte de esta familia nacional e internacional de la industria farmacéutica. Pues hay un arsenal en donde el médico o el futuro médico o la enfermera o el personal de salud pues tienen a bien ahí poder definir qué medicamentos. Hoy día sabemos que la vacuna es el gold estándar en este momento para enfrentar la pandemia. No hay ningún medicamento que específicamente esté dando utilidad. Hay fármacos en estudio, hay fármacos que se están utilizando como coadyuvantes. Sí los hay. Hay varios antirretrovirales, por aquí los vamos a ver enseguida, que tienen alguna utilidad, pero que no son específicamente para curar, para sanar de COVID-19, SARS-CoV-2. La siguiente. Y bueno, medicamentos que pueden ser utilizados y que debieron ser utilizados y que fueron utilizados exitosamente. Las heparinas fraccionadas, por el fraxiparin, ¿verdad? Como la enoxaparina, evaluando riesgos, porque recordemos que ante la liberación de citocinas, la tromboembolia pulmonar, la anterior, por favor, la tromboembolia pulmonar, pues hizo de las suyas muy frecuentemente con los pacientes, y la anterior, por favor. ¿No nos da la anterior? No, se está dando hacia adelante. La anterior, por favor. Ahí está, la que sigue hacia adelante. Una que siga adelante, por favor. Gracias. Y obviamente, inclusive hay un artículo interesantísimo, está en PubMed, y dice, SARS-CoV-2, ¿verdad? Con budesonida y sin budesonida. SARS-CoV-2 con y sin budesonida. Hablan de un corticoide inhalado que se usó para nebulizar a los pacientes, junto con broncodilatadores, betamiméticos del grupo de los beta 1. Igualmente inyectable la dexametasona como corticoide a N dosis por las vías adecuadas en ese momento, y que obviamente se habló de administrar exclusivamente en pacientes que requirieron oxígeno suplementario, manteniendo saturaciones por arriba del 94%. O sea, con ese interés se utilizó la dexametasona. El paciente que no depletaba oxígeno no tenía por qué utilizarse dexametasona ni ningún corticoide, ninguno. Pero especialmente se podía nebulizar y utilizar, por ejemplo, budesonida, que sabemos que prácticamente la molécula, por su tamaño, en Armstrong no se absorbe y tiene efectos únicamente locales a nivel bronquial, a nivel bronquioalveolar, con reacción antiinflamatoria selectivísima. Obviamente aumenta 20% la mortalidad en aquellos con saturaciones mayores, en este caso, mayor que de 94%. Por eso el hecho de no utilizar quienes no requerían oxígeno. O sea, era muy importante. Por eso el SARS-CoV-2 tenía que ser atendido por un equipo de COVID-19, por gente que supiera utilizar los medicamentos adecuados. Sale el remdesivir, que es el único antiviral que ha demostrado, ¿verdad?, en pacientes hospitalizados mayores de 12 años, igual se utilizan en adultos mayores y o que pesaron más de 40 kilos, con requerimiento con requerimientos menores. Ahí me tapa un poquito de oxígeno. Acá. Digo, menores de 15 litros. Obviamente, esto estamos hablando de suplementaciones a nivel de los ventiladores de pacientes intubados. Sotrovimab, que es un SUMAB monoclonal,
una reducción del 6%, muy relativa. Entonces, aunque se puede utilizar, pues daba un beneficio muy bajo. Este es un medicamento que se utiliza para enfermedades de la colágena, para enfermedades articulares, que no tenía mucha utilidad, a diferencia de otros que sí tienen mayor aplicación. Ahora sí me dan la siguiente producción. Aquí tenemos un monoclonal, un anticuerpo monoclonal en pacientes con uso actual o previo, ¿verdad?, de esta sustancia, una antiinterleucina 6, pacientes internados con SARS-CoV-2, pues tuvieron disminución de proteína C reactiva, que tenían mayor, es que hay una imagen, si me pueden quitar la parte, que me ayudes un poquito con esta otra, necesidad de oxígeno suplementario y 75 miligramos por litro, esto es de sangre, obviamente, presencia de proteína C reactiva, o que empezaron hacía menos 48 horas con oxígeno nasal. Esto nos da una idea de lo que nosotros manejamos en programas de radio y en orientaciones en medios de comunicación televisivos y también aquí a través de webinar. La atención oportuna. La atención oportuna hizo la diferencia de ser intubado o no. La atención oportuna hizo la diferencia también de que estos pacientes pudieran ser exitosamente atendidos, oportunamente atendidos. El paciente que era oportunamente atendido era exitosamente, tenía un mayor éxito en su recuperación. Entonces, de tal manera que con ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva, pues esto nos dio un parteaguas. Esta interleucina 6, tocilizumab, nos dio un parteaguas para el uso en SARS-CoV-2. Este medicamento tiene la aprobación de la Secretaría de Salud de México y en buena parte del mundo se tiene acceso a este anticuerpo monoclonal que regula la interleucina número 6. La siguiente. Igualmente, esto asociado a heparinas fraccionada, no fraccionada, medicamentos inclusive trombolíticos en los pacientes con tromboembolia pulmonar, se llegó a utilizar en los activadores del plasminógeno, ¿verdad?, que tienen diferentes nombres, desde streptokinasa, streptodornasa, hasta los más modernos, que hoy en día son de alta tecnología, de biotecnología contemporánea, y obviamente dexametasona y otros corticoides con dosis equivalentes, administradas exclusivamente en pacientes que requirieron oxígeno suplementario. Aumentó la mortalidad en los que no requirieron oxígeno. O sea, vuelve a insistir la autoridad de que no se usara en casos leves de COVID-19. Siguiente. Creo que ya la vimos, estamos yendo hacia atrás. Vamos hacia adelante, por favor. Bien, tenemos también el baricitinib, que no es un SUMAP, es de los medicamentos que llamamos de micropartículas, pero que tiene un comportamiento parecido a los monoclonales. El baricitinib, bueno, es un medicamento que se utiliza para artritis reumatoide, es un inmunomodulador, es un inmunosupresor y que tuvo una reducción relativa de mortalidad al 38.2%, con un riesgo absoluto de 5%, o sea, prácticamente un medicamento adyuvante tan bueno como el SUMAP, que ya habíamos hablado hace un momento. Hay más SUMAPs como el bamlanivimab, el tezepelumab, que tienen también utilidad, reducción absoluta al 5%, una reducción relativa al 70% en hospitalizaciones o muertes por cualquier causa relacionadas con el COVID-19, entre los participantes que recibieron estos medicamentos, en comparación con los que recibieron placebo o no los habían recibido, pues se vieron beneficiados en mejorías. Obviamente los pacientes recibieron corticoides, recibieron oxígeno suplementario y recibieron cualquiera de estos productos que estaban asequibles. Recuerden ustedes que durante la pandemia, pues muchos laboratorios se paralizaron, muchos laboratorios se vieron en situaciones críticas y muchos gobiernos se vieron también, unos paralizados en la toma de decisiones, otros
paralizados en implementar política pública y otros con serios problemas económicos, ¿verdad? No se diga en el Congo, no se diga en el continente africano, sino con problemas muy serios de tipo económico. Entonces, imaginen ustedes los escenarios en el mundo distintos frente a COVID-19. La siguiente, por favor. Y bueno, la piedra filosofal de la atención del adulto mayor con COVID-19, ni más ni menos que el control de los comórbidos. Y este control de los comórbidos es frente a cualquier pandemia, es frente a la neumonía o endemia, ¿verdad? O cualquier enfermedad estacional, puede ser neumonía, puede ser influenza estacional, influenza del virus sincitial, influenza H1N1, puede ser cualquiera de estas, control de los comórbidos y obviamente detección oportuna de enfermedades no transmisibles o crónico-degenerativas. Naturalmente, prevención, la vacunación frente a las enfermedades prevenidas por vacunas. Tenemos vacuna antineumocóxica con gran éxito, tenemos vacuna antiinfluenza, tenemos vacuna diftérico-tetánica, tenemos vacuna antituberculosa, la BCG, los bacilos de Calmette-Guerin, y tenemos una serie de baterías biológicas que hoy día el herpes zóster tiene una vacuna específica contra herpes zóster en pacientes con herpes zóster de repetición o sometidos a inmunosupresión, pueden estar sujetos sobre todo la gente que usa corticoides, el paciente diabético presenta herpes zóster por inmunosupresión de la enfermedad, por defectos del metabolismo de la glucosa y por resistencia a la insulina, y obviamente la inmunosenescencia. Es muy importante hablar de este tema. Quizás sea uno de los temas a futuro que vayamos a tratar con las bondades académicas de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco. La inmunosenescencia es muy importante. El adulto mayor tiende a tener cierta inmunosenescencia, o sea, tiende a tener cierta disminución de su aparato inmunológico por condición ordinaria, por condición natural, por condición de la edad, y peor tantito si está mal alimentado, peor tantito si no está biológicamente protegido. Entonces, por ello es importante los biológicos, la alimentación, la atención y control médico gerontogeriátrico para evitar precisamente el inmunocompromiso, la inmunosenescencia, y que ésta tenga un valor operativo deleterio hacia el adulto mayor, y que esto haga que el paciente de más de 60 años se enferme con frecuencia porque además tiene comórbidos. Por eso arriba el primer dato es control de comórbidos. Tiene diabetes, glucosa, una hemoglobina glucosilada de no más de 6. Tiene hipertensión, una hipertensión de acuerdo a la ADAS y de acuerdo a las guías clínicas, una presión sistólico-diastólica 120-80, 130-85, no más. O sea, una presión arterial aceptable, medible al amanecer, medible al crepúsculo, y poder sacar la presión media, sacar la presión semanal, CIR semanal, sacar la CIR mensual y tener una estadística de presiones medias acumuladas y ver que mi paciente esté cardiovascularmente protegido. O sea, que sea un paciente cardiovascularmente protegido, amén de los comórbidos siendo adulto mayor. La siguiente. Bueno, con esta conclusión que ya damos en esta imagen previa, entramos ahí a lo que es y abrimos ahí el espacio que nos da tanto el aparato académico de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco, como el personal de producción para recibir, pueden mandar los escritos, obviamente, sus comentarios, sus preguntas. Con mucho gusto nos dice, gracias. Voy rápidamente, nos dice Yadira López, que muchas gracias, es un placer tenerles aquí. Agradezco a todos, Osmay Reyes, Ananías Catalán, Ismael Humberto, bueno, aquí está el doctor Cristian Jorac, Miguel Ángel Flores, Silvia Angélica, Sami, doctora Clara, licenciada Manuel,
Dánica Puentes, Sandra Aguilar, Maribel Martín, Fabián, Flor María. Nos agradecen, excelente clase, es un placer atenderles. El doctor Bojorquez, que siempre nos acompaña. Doctor, te mando un fuerte abrazo y como siempre, un honor que estés siempre al pendiente de nosotros. Gabriela Bautista, gracias. Emanuel, Jorge Albonza, de Jesús, gracias, muy amables. Un honor, gracias, un honor para un servidor. Gracias a ustedes. A todos, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, dar las gracias a Ram, al doctor Ram, siempre pensando en su salud, pensando en la actualización médica y científica, y obviamente a la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco por su aval académico. Ya nos dan las instrucciones, que te las dará el doctor Jorak, cuál es el formato para que reciban su constancia, ¿no? Sería importante señalarles que en la parte final, gracias por sus comentarios, ¿cuántas dosis puedo aplicar de tocilizumab en pacientes que tienen 70 años o más? Regularmente se aplica una dosis inicial y regularmente se debe repetir a los 22 días cuando fuera una dosis de sostén en condiciones graves. Es lo que se recomienda por el efecto que tiene durante 30 días. En este caso, inclusive puede utilizarse hasta cada 6 o 10 días en casos graves, que ya no los tenemos afortunadamente. Entonces, iba adecuando el tocilizumab de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la gravedad y la evaluación de los médicos tratantes. Que se nos pueda regalar el temario. Con mucho gusto, si nos mandan un correo, manden un correo al laboratorio, al correo que mandaron, y con mucho gusto. Excelentes consideraciones para el paciente geriátrico. Estudio reciente publicado en BOOM. Sí, es cierto, hay recientes estudios muy interesantes. Lo estamos revisando con mucho gusto. Lilian Paro, muchas gracias. Doctor Gabriel Jorge, muchas gracias. Gwendolyn, gracias. Fabián, gracias. No sé si haya más alumnado allá abajo, más conectados. Muchas gracias. Excelente información. Gracias a Jesús. Pues muy amables a todos. Excelente información, muchas gracias. Excelente ponencia, muy amables, son ustedes muy amables. Yo diría que excelente auditorio. Yo siempre he dicho en la radio y en la televisión y aquí en los webinars, y lo comento siempre con mis compañeros de producción que están de aquel lado del cristal, les digo, pues excelente auditorio, porque cuando esta información no llega a un auditorio de la calidad como ustedes, pues no tiene... gracias a Ananías Catalán Nájera por sus felicitaciones. Cuando se siembra pues, en terreno árido, más que estamos ahorita iniciando la Semana Mayor, ¿verdad? Ya lo dice la propia escritura, cuando se siembra en tierra no fértil, pues no tiene mayor utilidad, pero sé que esta información está llegando a personas de una gran calidad y de un gran interés, ¿verdad? Como decían nuestros maestros en el siglo pasado, ávidos de información, ávidos de conocer, y además, pues, a RAN, a la Sociedad de Gerontogeriatría, a un servidor, al doctor Cristian Jorak, al licenciado Solís, y a los demás compañeros, a Ariel, nuestro compañero de este lado es Emanuel, hombre, Emanuel, aquí te estoy viendo, creo, y te me vas, sí, licenciado Emanuel, y a todo el equipo de Merca, de Mercadotecnia, pues interesados todos en que haya pláticas y conferencias de esta calidad, y pues ya ha habido otras con otros ponentes también que nos han acompañado aquí en RAM para mantenernos informados, actualizados sobre cualquier otro tema, ¿verdad? Doctor Cristian Jorak, usted tiene la pauta. Pues agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Les invitamos a que visiten las redes que proyectaron hace un momento. Y bueno, pues si quieren ver nuestros videos anteriores, pueden entrar a la página de Facebook, pueden entrar a la página de YouTube. Si hubiera alguna pregunta que hayan omitido en este momento y quisieran hacerla posteriormente, con mucho gusto la podemos recibir a través de nuestras redes y hacerla llegar al doctor Dávalos.
para cualquier cosa que se ofrezca. Bien, pues les agradecemos su tiempo, les agradecemos su atención y les recordamos que el Laboratorio RAM estamos comprometidos con ustedes, con su salud. Gracias. Que se pone el correo, ¿no? A ver, mi estimado Ariel, si puedes poner en pantalla el correo. Ahí está. ¿Ya está? Sí. marketingdigital@laboratorioram.com. Ahí está. ¿Y las demás ponencias están en redes sociales? En redes sociales las pueden ver en YouTube o en Facebook. En Facebook, así es. Laboratorio RAM, con doble A.